Ok, buenas tardes a todos, espero estén bien. Hoy vamos a continuar donde nos quedamos el día martes. Les quiero hacer una pregunta, hasta acá, ¿todo bien? ¿Todos claros? ¿Nadie? ¿Una pregunta? ¿Todo absolutamente claro? Lic, Dígame. licenciado. Sí, dígame, lo escucho. Bueno, como en el grupo varios compañeros queremos ver si, No te escucho si nos, nada. si nos aplaza el examen por los videos. ¿Para cuándo? Vaya, compañeros, hablen. Usted les abre la puerta y los tira. Los tiro a matar, es que no quieren hablar, solo en el grupo. Miren, yo no tengo ningún problema. No tengo urgencia de hacer un examen. Por lo menos esta semana no. La siguiente semana sí. La siguiente semana sí hay que hacerla. Porque para que yo pueda entender, ustedes entienden cómo realizar todo el proceso, para eso va a servir el examen. Porque eso me va a abrir pie para el siguiente paso que ya se les va a asignar los casos. Eso lo vamos a ver el día martes. Voy a hacerles llegar a cada uno de ustedes los casos para que nosotros los veamos y empezamos ya el proceso de calificación. ¿Ok? Entonces, la verdad que no tengo ningún problema. En teoría tenemos para este domingo la entrega del video, ¿verdad? De los videos. Sin problemas podemos tener el examen el día lunes. Eso no es ningún problema. Es más, hasta el miércoles todavía se podría hacer. ¿Tiempo suficiente? Más que suficiente. Sí. Compañeros, ¿qué dicen? A mí me parece bien. A mí me parece que el miércoles estaría bien. Ok, sí, porque... perfecto, porque ya más de eso ya no les podría dar, porque tengo que ser, o sea, la última unidad, si bien es cierto, no tenemos exámenes, no tenemos examen, pero es mucho trabajo, principalmente de parte del análisis de los informes, el proceso de redacción, entre otras cosas. Entonces, mientras tanto, no hay ningún problema. ¿A qué hora lo pondría, licenciado? ¿A qué hora? Bueno, bien, les había habilitado todo un fin de semana para hacer el examen, pero yo creo que lo podríamos hacer por habilitarlo como unas 4 horas por la noche, como de 7 a 11 de la noche, algo así. Para los que llevan clases, hay algunos que llevan clases conmigo de 7 a 9. Al terminar la clase pueden hacerlo. No tengo ningún problema. Sí, más o menos de 7 a 11, 12 de la noche. ¿Estamos? Gracias, Lic. Súper relajado, man. Lick, disculpe, yo entré un poquito tarde. ¿Cuándo sería el examen? Miércoles entre las 7 de la noche y las 12. O sea, no van a invertir las 5 horas en trabajar, pero van a tener ese tiempo para hacerlo. ¿Estamos? Ok. Ya habiendo abordado el tema incómodo de hoy, que ustedes ahí ninguno quería hablar, pasemos al siguiente punto, que nos lleva a la presentación. Si quieren aquí ya pueden ir apagando sus cámaras. Entonces, no terminamos de ver todo el proceso de ítems. El de ítems evolutivos lo vimos por completo, pero nos quedamos en los ítems emocionales. Entonces vamos a retomar por acá. Recuerden, por aquí vamos a estar, perdón, voy a compartir la pantalla completa para que nosotros estemos pasando de una etapa a otra como lo hicimos anteriormente. Entonces, el primer punto que nosotros vamos a ver es el apéndice E que está en la página 409. ¿Ok? El apéndice E, que aquí fue donde nosotros nos quedamos el día martes,
nos permitió comprender que en el análisis de los elementos a nivel emocional van a existir tres categorías importantes que son los signos cualitativos, en segundo lugar, los detalles especiales y finalmente las omisiones. Entonces, este apéndice nosotros ya lo vimos, ya lo abordamos el día martes. Y habíamos hablado de la aparición de dentadura, habíamos hablado de... Ah, no, creo que nos habíamos quedado hasta acá, ¿verdad? Hasta transparencia, hasta el punto 9, ¿verdad? Sí, nos habíamos quedado hasta acá, pero habíamos visto acá, cabeza de qué. No, esto no lo habíamos visto. Entonces, vamos a... O sí lo habíamos visto. Recuérdenme, por favor. No, no lo habíamos visto. Ok, entonces vamos a retomar por ahí. Habíamos hablado de los tres puntos importantes que tienen que ver a nivel de los elementos. Habíamos hablado acerca de la aparición, ¿verdad? De la interpretación de los ítems emocionales. Entonces, vamos a continuar por acá en los detalles especiales y en las omisiones. Vamos a seguir la misma tónica que seguimos anteriormente. Entonces, ¿quién quiere continuar por acá? Para que nosotros podamos ir viendo. De nuevo vamos a ir viendo la descripción y luego vamos a ir viendo algunas ilustraciones. Si quiere, le ayudo. Reina, gracias. Detalles especiales, ¿verdad? Sí. 10. Cabeza pequeña. La altura de la cabeza es menos de 1/10 de la figura total. 11. Ojos viscos o desviados. Ambos ojos vueltos hacia adentro o desviados hacia afuera. Miradas de reojo no se computan. 12. Dientes. Cualquier representación de uno o más dientes. 13. Brazos cortos. Apéndices cortos a modo de brazos. Brazos que no llegan a la cintura. Hola. Reina. ¿Solo soy yo o... No le escuchamos, Lick. Yo sí, Lick. No le creo. Yo no la escucho. Yo tampoco le escucho a Reina. A ver, hagamos un sound check. Yo tampoco. Yo sí los escucho bien a todos. Uy, chica, lo que faltaba, que unos escucháramos y otros. Ajá. Yo la verdad no le escucho. Veo a Reina conectada, veo su micrófono abierto, pero... Ok, Reina, voy a hacer una prueba. A ver, porque ya... A ver... No, Reina se desconectó. Vaya, hoy sí, lo que Solo faltaba. hay dos conectados, solo vemos dos, Lick. A ver, ¿me Te escuchan? escucho, licenciado. ¿Sí? Aquí estoy yo. Hola, hola. Hola, Florangeli, yo le escucho. Sí. A ver, por ahí. A ver. Que Reina ahorita ya se conectó de nuevo. Ya estamos por aquí, ¿todos me escuchan? Bien. Sí, Sí, Lick. Lick. A ver, ¿Reina? Sí, Lick. Ah, perfecto, ya está de nuevo por acá. Me asusté por un segundo. Ok, continuemos. De brazos largos. Ok. Brazos largos. ¿Esa ya la leí o no? Creo que lo leyó, pero por ver yo no lo escuché. Ok, lo sé. Creo que fue ahí donde empezó todo el relajo. Ok. Brazos largos. Brazos excesivamente largos por su longitud pueden llegar debajo de las rodillas o donde éstas deberían estar. 15. Brazos pegados al cuerpo. No hay espacio entre el cuerpo y los brazos. 16. Manos grandes. Manos de un tamaño igual o mayor al de la cara. 17. Manos omitidas. Brazos sin manos ni dedos. No se computan las manos ocultas detrás de la figura o en los bolsillos.
18. Piernas juntas. Las piernas están pegadas sin ningún espacio entre sí. En los dibujos de perfil se muestra solo una pierna. 19. ¿Sigo? Sí, aquí en genitales vamos a hacer una pausa. Ok. Genitales. Representación realista o inconfundiblemente simbólica de los genitales. Ok, un punto importante acá, que esto es lo que nosotros habíamos hablado un par de ocasiones, que las pruebas proyectivas se pueden utilizar como un medio para evaluar la posibilidad que exista de, de un abuso sexual. Entonces vamos a revisar la ilustración 27. Estamos en la ilustración 26, ilustración 27, que es la que habíamos hablado acerca de transparencia. Entonces ustedes ven la aparición de esta zona, ¿verdad? Específicamente en la zona genital, y la remarcación simbólica como tal de este elemento es una expresión de la aparición genital. Vamos a revisar también la ilustración 59 y la ilustración 77. Okay. Llegamos por acá, 46. Okay. 58 y 59. Sí. Entonces, si ustedes ven por acá, voy a ampliarlo un poco más. En el caso de este dibujo que nosotros podemos ver, existe la aparición como tal, ¿verdad? De un simbolismo de la zona genital, que si bien es cierto está expresado como una manera o como un dibujo de perfil. Pues ustedes ven, tenemos un brazo por acá y tenemos otro brazo, ¿sí? Entonces la aparición de esa tercera línea hace una alusión específica a la presencia de genitales. Vamos a revisar también la ilustración 77. Ilustración 89. No me pasé mucho. 81 y 77. Ok. Entonces, ustedes ven, en el caso de la ilustración 77 como tal, vamos a tener la aparición, ¿verdad?, de múltiples elementos alrededor, desde la alusión como tal de distintos componentes, de distintas marcas que pueden hacer alusión como tal a la presencia de unos genitales dentro del dibujo. ¿Estamos? Entonces, nunca debe de quedar una duda con respecto a este tipo de situaciones, sino que siempre se debe de comprender que el elemento genital está presente. Entonces, debemos tener mucho cuidado al interpretar. Reina, continuamos. Monstruo o figura grotesca. Monstruo o figura grotesca. Figura que representa una persona ridícula, degradada o no humana. Lo grotesco de la figura debe ser buscado deliberadamente por el niño y no el resultado de su inmadurez o falta de habilidad para el dibujo. No sé, dibujo espontáneo de 3 o más figuras. Varias figuras que no están interrelacionadas o realizando una actividad significativa. Dibujo repetido de figuras cuando se le solicitó solo una persona. No se computa el dibujo de un varón y una niña o el de la familia del examinado. 22. Nubes. Cualquier representación de nubes, lluvia, nieve o pájaros volando. 23. Omisión de los ojos. Ausencia total de los ojos. Ojos cerrados o vacíos no se computan. Omisión de la nariz. De varones de 6 años, en varones de 6 años y niñas 5 años. Omisión de la boca. Omisión del cuerpo. Omisión de los brazos. Varones 6 años
niñas 5. Omisión de las piernas, omisión de los pies, varones 9 años, niñas 7 años. Omisión del cuello, varones 10 años, niñas 9 años. Perfecto. ¿Estamos? ¿Se entiende entonces la importancia de las características, ¿verdad? De los ítems emocionales? Entonces, ya hemos abordado este punto y ya sabemos a qué nos referimos con los ítems emocionales. Ahora vamos a pasar a la tabla 11 y tabla 12 de la página 67, que esto nos va a ayudar a nosotros a que podamos establecer mayor cantidad de información. Esto lo habíamos visto, creo, que ya estaba marcado, porque nosotros habíamos visto, hay dos tablas, la tabla 11 habla de varones y la tabla 12 habla de mujeres. Y el estudio que se desarrolló para poder abordar la cantidad, ¿verdad?, de algunos de estos indicadores emocionales presentes en las edades entre los 5 y los 12 años. Si ustedes ven, a diferencia de los estudios anteriores que nosotros vimos, como en el caso de los ítems evolutivos, se logra observar que realmente la situación alrededor de esto contiene realmente una cantidad mucho más significativa que la que vimos anteriormente, que hay algunos estudios que incluso vamos a ver el día de hoy, realmente no contaron como con la cantidad de muestras suficiente para poder generar lo que nosotros llamamos como una generalización de datos. Sin embargo, aporta datos interesantes. Entonces, ¿por qué les quería hacer mostrar estas dos tablas? Porque quiero que ustedes observen que la cantidad de ítems que están presentes en este tipo de niños, en los cuales mostraron este tipo de indicadores, tienen mucho que ver con la aparición de cierta sintomatología que vamos a ver un poco más adelante. Para esto vamos a enfocarnos en la tabla 13 y tabla 14, la página 70 y 72. Entonces, acá tenemos la tabla 13 y habíamos hablado de que para este estudio fue un estudio más controlado y los datos básicos los vamos a encontrar expuestos en esta presentación. La muestra como tal fueron dos grupos de 76 estudiantes cada grupo. 32 son varones, 44 niñas. En el caso del grupo A, fueron niños y niñas que estuvieron evaluados a partir y que provienen de una clínica de orientación infantil. O sea, que ya estaban teniendo algún tipo de perturbación o dificultad en su diario vivir. Por otra parte, en el caso del grupo B, fueron alumnos escogidos y seleccionados así con la mano, ¿verdad?, por parte de sus maestras, que aludían que todos ellos presentaban una buena adaptación social, emocional y académica. Si ustedes ven las edades que nosotros vamos a tener por acá, es la cantidad de individuos que había por edad para cada grupo, ¿sí? Para grupo A y grupo B. En este caso, entonces, teníamos el doble de esta cantidad para cada uno de ellos. ¿Estamos? ¿Aquí se entiende? Ok. Entonces, ¿qué era lo que se buscaba en ese estudio? En primer lugar, el estudio se hizo con dos hipótesis en mente. Uno era los IE, se habla de los indicadores emocionales. Y la hipótesis 1 habla acerca de que los indicadores emocionales se daban más a menudo en los DFH de niños con problemas emocionales que en los dibujos de niños bien adaptados. Entonces, esta situación, ¿verdad?, nos permite plantearnos a nosotros que la situación alrededor es que entre mayores dificultades tenga el niño a nivel emocional, mayor probabilidad exista de que estos indicadores emocionales que acabamos de revisar aparezcan. Esa era la primera hipótesis. Y la segunda hipótesis es que los dibujos de la figura humana de los niños
perturbados o con problemas emocionales mostrarán también un mayor número de indicadores emocionales que los protocolos de los niños adaptados. ¿Se entienden los dos objetivos que perseguía la investigación? Uno era demostrar a nivel de comparar los dos grupos. Y la primera hipótesis es que va a haber una mayor frecuencia de aparición de indicadores emocionales en los TFH de los niños con problemas emocionales. Y dentro de esos mismos también va a haber más cantidad de indicadores dentro de los mismos protocolos. Entonces, la tabla 13 se dedica a que nosotros podamos observar que el grupo A, que son los niños que provenían de la evaluación clínica, muestran significativamente mayor cantidad de aparición de indicadores emocionales. Por ejemplo, en el listado que ustedes ven a su izquierda están nombrados los indicadores emocionales. Entonces, en el caso, por ejemplo, de integración pobre, se mostró en 9 de los individuos del grupo A, que estamos hablando de los pacientes clínicos. Y para cada uno de ellos, ustedes ven, hay una mayor aparición en todos los indicadores emocionales cuando lo comparamos del grupo A al grupo B. Entonces, la hipótesis 1 que acabamos de ver está aprobada, ¿cierto? ¿Aquí me siguen? ¿Estamos bien? Sí, Philip, Perfecto. Y la hipótesis 2 que planteaba, planteaba de que dentro de los DFH de los niños del grupo A iba a haber una mayor cantidad de indicadores, lo cual queda demostrado en la presente diapositiva. Bueno, no me voy a ir a la diapositiva, a ver si ve muy bonito por ahí. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven por acá, esta es la cantidad de indicadores que mostraron, con un máximo de 4 indicadores por dibujo. Y dentro de esta situación, si ustedes pueden observar, hay una cantidad bastante llamativa en cuanto a la aparición de este tipo de indicadores. Entonces, en el grupo A, que el grupo A son los niños con indicadores clínicos, 0 indicadores, solamente 7 de ese grupo lo mostraron. Por otra parte, en el grupo B, que eran niños bien adaptados, 58 niños de ellos no mostraron ningún tipo de indicador emocional. Si ustedes ven más adelante, en la aparición de un indicador emocional estaban en el mismo nivel, pero cuando vemos ya a partir del ítem 2, 3 y 4, vamos a ver la gran diferencia que existe entre los valores del grupo A y del grupo B. Por lo tanto, también podemos llegar a la conclusión que la segunda hipótesis, que era en el cual los niños de los DFH de los niños perturbados también iban a mostrar mayor cantidad de indicadores emocionales. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Entonces, podemos comprender ahora la importancia que existe de la aparición de estos indicadores emocionales con respecto a la dificultad que puede estar viviendo el niño como tal. ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Ok. Entonces, ahora pasémonos a la tabla 15 de la página 75. Entonces, en la tabla 15 hay otros estudios que les quiero hacer llegar. Me voy a adelantar un poquito de estos datos adicionales, en los cuales hay distintos procesos de investigación, pero que no cuentan con la misma, digamos, con la misma importancia o relevancia como la que ustedes acaban de ver. Por ejemplo, el primero de ellos que nosotros vamos a ver es la relación de los indicadores emocionales y síntomas de conducta, como por ejemplo, por acá, vamos a hablar acerca de que los indicadores, no, perdón, aquí, tabla 15. Entonces, por ejemplo, aquí la separación que puede existir entre indicadores emocionales, entre niños tímidos y agresivos, por ejemplo,
en el caso de niños agresivos, iban a mostrar mayor cantidad de síntomas a nivel, indicadores emocionales a nivel de integración pobre, a nivel de brazos pegados al cuerpo. Y por otra parte, los sujetos tímidos podían también presentar algunas dificultades, como por ejemplo las piernas juntas, que todo esto tiene que ver con el proceso de interpretación que lo vamos a saber más adelante. Que esto hace una alusión directa al tipo de desenvolvimiento que tiene el niño dentro de su día a día. Adicionalmente, regresamos por acá, ahora la tabla 16 de la página 79. ¿Sí? Podemos ver, por ejemplo, acá algunos indicadores emocionales en la aparición de niños con trastornos psicosomáticos diagnosticados y también en la aparición de niños que han sido identificados como conductas delictivas de alguna manera, como el robo. ¿Sí? Este tipo de estudios pues no son iguales que los anteriores, por ende se los menciono para que ustedes puedan tener esta información. Y finalmente, acá, vámonos ahora a la tabla 19 de la página 90. Perdón, página 90. Donde les quiero mostrar un conglomerado, ¿sí?, de múltiples estudios que ustedes van a ver. También esta misma tabla, la tabla 19, se encuentra muy detallada en la presentación. ¿Ok? Pero se mira en una mejor calidad acá y lo quiero poder ampliar un poco. Porque en este caso, esta tabla es un resumen de todos los resultados de los indicadores emocionales presentes en DFH infantil. En toda esta situación, algo importante que les quiero comentar es que no se tomó en cuenta, ¿verdad? En este metaanálisis, no se toma en cuenta niños que tienen una buena adaptación, sino que se tomaron 8 grupos, niños con problemas emocionales, niños tímidos, niños agresivos, niños con diagnósticos de trastornos psicosomáticos, robo, daño cerebral, mal desempeño escolar y grados especiales. O sea, algún grado de discapacidad intelectual. ¿Y qué significan esas X y esos ceros? Vamos a la parte baja, en el cual se plantea que si es una X, este ítem se da significativamente más a menudo en ese grupo de referencia. Eso quiere decir, por ejemplo, puede ser un poquito más grande, en el caso de niños con problemas emocionales, el sombreado de cuerpo ocurrió mucho más frecuentemente. ¿Ok? ¿Y qué significa la O o el 0? Este ítem se da más a menudo en los DFH del grupo indicado. Eso quiere decir, siempre ocurre, pero en menor grado que las X. Por ejemplo, aquí tenemos problemas emocionales y el sombreado de cuerpo ocurre a menudo en los niños con timidez, pero ocurre significativamente en los niños con problemas emocionales. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo se lee esta tabla? Algo bien importante que les quiero mostrar es, obviamente, los que no presentan ningún tipo de marca, es que no había ninguna correlación entre la aparición de esa sintomatología y entre la aparición de esa sintomatología y la aparición de esos indicadores emocionales en los DFHs de estos niños. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? Todo claro, Lili. Todo claro. Ok, perfecto. Ok, entonces voy a dejar de compartir por un segundo y voy a compartir ya directamente la presentación. Entonces, finalmente, ¿a qué conclusión podemos llegar entonces con la información de todo lo que hemos visto ahorita de los indicadores emocionales? En primer lugar, tenemos que entender de que los estudios como tal son estudios de correlación. ¿A qué nos referimos cuando un estudio es un estudio de correlación?
¿Qué información nos da cuando es un estudio de correlación? A ver, método 1. Que está relacionado con varios factores o varias, ay, ¿cómo se diría la palabra? A ver, vaya, le voy a poner un ejemplo. Imaginemos que usted se queda en psicodiagnóstico 1. Imaginemos, ¿verdad? Porque todos van bien hasta hoy. Imaginemos que usted se queda en psicodiagnóstico 1. Y nosotros queremos saber el motivo, el por qué se quedó en psicodiagnóstico 1. Y usted viene y empezamos a observar y nos damos cuenta de que hay varios factores. Y dentro de esos factores resaltan, por ejemplo, que la clase la hizo sumamente difícil el licenciado, que su método de calificación era bastante estricto y por ende nunca obtuvo buenas notas en ningún trabajo a pesar de que lo hizo. También podemos encontrar que usted no se conectaba a las clases, a las sesiones sincrónicas. O, por ejemplo, podemos ver de que no estudiaba y por ende en los exámenes le iba como un feria. O en los informes que usted debió de haber entregado no los hizo. Y si los hizo, no siguió los protocolos establecidos. ¿Ok? Cada una de estas razones que acabo de decir tienen un grado de culpabilidad, digamos, o tienen un grado de relación, ¿cierto? Pero yo no puedo venir y decir que usted se quedó porque el licenciado no lo quiere. ¿Ok? Porque a lo mejor usted hizo todo lo que acabo de escribir. ¿Estamos? Entonces yo podría decir de que existe una relación entre que el licenciado tenga un sistema de calificación muy difícil y el hecho de haberse quedado en clase. Pero no puedo afirmar que eso es. ¿Me siguen? Sí, Lick. Ahora, con esto en mente, ¿por qué creen que les puse este cuento? ¿Por qué hablar de esta situación me haría que ustedes entiendan un poquito más acerca de la aparición de indicadores emocionales y la aparición de trastornos como tal? Porque, como se dijo, hay varios tipos, están los indicadores emocionales, están los indicadores evolutivos. Entonces, puede ser que el niño el problema que presenta el niño, o si presenta alguna especie de trastorno, pueda deberse o a un indicador emocional o a un indicador evolutivo. Sí, además de que el tema aquí importante es probable, volvamos acá, es probable a esta tabla, es probable que el niño como tal, ¿verdad?, que presenta problemas emocionales, ¿sí?, que tenga la presencia de algunos indicadores emocionales, como todos los que ven por acá. Pero no justifica que la aparición de los indicadores emocionales son la causa o son lo que provoca esta relación directa con los problemas emocionales. Hay un grado de asociación, o sea, hay un grado de interrelación, pero debemos de ser sumamente cuidadosos porque el que un niño, por ejemplo, tenga sombreado el cuerpo dentro del desarrollo, no me garantiza directo que tenga un problema emocional. Es una guía, es una asociación, pero no explica causa-efecto. ¿Se entiende? O sea, igual, aunque nosotros tengamos múltiples estudios, ninguno de ellos viene a explicarlo desde un punto de vista causa y efecto, sino que va a tener un grado de interrelación entre los factores. Entonces, ¿de qué depende el que presente o no presente este tipo de situaciones? Usted como profesional, usted con su ojo clínico, usted con su capacidad de poder discernir en qué momento o algún tipo de conducta puede ser problemática.
Porque si simplemente fuera a venir y decir, es que el niño presentó dientes, eso significa que tiene problemas emocionales. No, porque si solo en eso consistiera la tarea, su trabajo podría ser fácilmente reemplazado por una computadora. ¿Sí o no? Entonces es tomar en consideración, ¿verdad?, los aspectos importantes de cada uno de los factores, pero también nosotros debemos de tomar en consideración la historia clínica, nuestra entrevista, de dónde viene esta información. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la conclusión respecto a los indicadores emocionales? Si nosotros vimos que los ítems evolutivos nos pueden brindar una información vital respecto al análisis de la capacidad intelectual del niño, por ejemplo, o nos puede brindar la oportunidad de analizar el rendimiento del niño a partir de los distintos dibujos que puede presentar, los indicadores emocionales a nosotros nos van a brindar la oportunidad de comprender la conducta del niño. Porque a través del dibujo nosotros vamos a poder comprender las preocupaciones que tiene. Y también la conducta manifiesta nos va a ayudar a revelar y a encontrar una lógica entre el dibujo y la conducta como tal. Debemos de comprender de que un niño como tal no se comporta mal solo porque sí. No se muestra tímido, no se muestra agresivo solo porque sí. Esa conducta, esa representación gráfica, esa interacción con su medio representa y nos va a revelar cuáles son sus actitudes y la ansiedad o problemas subyacentes. Porque el niño no puede, lastimosamente, en la mayoría de los casos, no está siendo preparado para comprender sus propias emociones. Y a partir de esto decir, ok, está bien, tengo problemas, tengo dificultades, necesito sentarme a hablar con mi mamá y con mi papá porque las discusiones a diario que tienen me están afectando. El niño no tiene esa habilidad de poder comprender o poder discernir. No tiene la capacidad del niño de poder decir, es que la verdad que como estoy siendo víctima de abuso psicológico, me estoy comportando mal en la escuela y por ende soy bien agresivo con mis compañeros, entonces voy a pedir que dejen de abusarme psicológicamente y cambiar mi actitud. No, no funciona así. El niño no tiene esa habilidad todavía en ese momento. Es más, muchos adultos no tienen esa capacidad. Entonces debemos de comprender esto desde esta hora. ¿Estamos? ¿Se entiende? Clarísimos. Sí. Dudas, preguntas, consultas. Parece que no. Ok, bueno, voy a ir encendiendo mi cámara. Mientras tanto, también vayan a encender ustedes su cámara. Entonces, todo esto que nosotros acabamos de ver del test del dibujo de la figura humana, en muchos de los casos también vamos a ser capaces de poder extrapolar esta información y aplicarla en otros test proyectivos. Nosotros lastimosamente solo vamos a ver proyectivos como tal de dibujo, el test de familia y el test del dibujo de la figura humana. Pero hay otros más. Está, por ejemplo, la prueba HTP, que es el árbol casa-persona, que sigue la misma tónica. Está, por ejemplo, el hombre bajo la lluvia, que también brinda una oportunidad a nivel de proyección y de poder entender el funcionamiento del individuo dentro de su sistema emocional. Entonces, quiero que sean muy, muy cuidadosos y que tengan, sobre todo, ¿verdad?, mucho tacto. Lastimosamente nosotros en esta clase, por lo menos en este periodo, no vamos a tener la oportunidad de evaluar a un niño. Me hubiera encantado, pero no podemos exponerlos y además que estas pruebas en particular no se pueden aplicar de manera remota. Lastimosamente, por ahí creo que algunos han tenido la oportunidad de aplicar la prueba o algunas pruebas, con el caso de los que están llevando medición 3 conmigo, tienen la oportunidad de ver al paciente, aunque sea de manera remota, pero estas pruebas son imposibles poder aplicarlas de manera virtual.
Entonces, por eso vamos a enfocarnos ahora y con esto cierro la unidad 2. Asumo que no hay consultas, no hay dudas. Con esto cierro la unidad 2 y abro paso a la unidad 3 para que nosotros podamos ir trabajando en los casos. ¿Ok? Los casos se les va a asignar, ya va a tener la información completa y en qué va a consistir la tarea de toda la unidad 3, porque en eso nos vamos a llevar toda la unidad 3. Es la calificación, todo el proceso le voy a enseñar algunas de las técnicas que se utilizan para llegar al proceso de calificación, análisis e interpretación de las 3 pruebas, para finalmente llegar a la elaboración del informe integrado y posteriormente la entrega de resultados. Entonces, en eso nos vamos a enfocar. A partir de este punto, no vamos a tener, no creo que tengamos más presentaciones. Puedo hacer un par de presentaciones, pero no es de contenido nuevo, sino que las presentaciones que ustedes ya tienen de las 3 pruebas, necesitan ustedes sabérselas de pe a pa. Por ejemplo, si yo le digo a usted en el test del dibujo de la familia, en el plano gráfico, ¿qué información obtuvo en su caso? Ah, mire, Lick, obtuvimos XXXX. Pero deben de manejar todo esto. El plano gráfico, aquí cuando les hablé de indicadores evolutivos, de indicadores esperados, excepcionales, o de los indicadores emocionales, ustedes ya no pueden, como dicen, albergarse o defenderse detrás del escudo de que no se elige. Porque eso ya no vale. Ya vimos todo el proceso de fundamentación teórica. Entonces, por eso es que les pido a ustedes que estudien bastante para este examen de la unidad 2. ¿Vamos? Al igual que la unidad 1, un montón de contenido, pero no va a salir como la Rosa de Guadalupe, cuando ustedes vieron el examen y vieron que tenían que hacer un mapa conceptual nada más, y esta Rosa, no, esta vez ya no, ya apareció una vez, ya no puede aparecer. Entonces, tienen que estudiar, es un montón de información, pero voy a explicar, voy a preguntar lo básico, lo que ustedes necesitan saber para llevar a cabo el proceso de interpretación. ¿No bien? ¿Dudas? ¿Todos claros? Ok. Entonces, con eso en mente, recuerden, los videos se entregan el día domingo. Ya están habilitados los 3 espacios. Usted no puede subir archivo, solamente hay un espacio para texto en línea. Por favor, en primer lugar, asegúrense que cuando ustedes suban al Drive ese video, yo tenga el acceso para poder verlo. Entonces, envíele ese video a una persona, envíele el video a su novio, novia, esposo, esposa, hermano. Asegúrese que funcione el enlace y que lo pueda ver alguien distinto a usted. Pues usted lo abre 10 veces, las 10 veces lo va a abrir porque usted es el creador, usted es el administrador. Entonces, asegúrese que alguien más, aparte de usted, pueda ver ese video. Si lo sube, por ejemplo, a YouTube, asegúrese que el video es público. Asegúrese que la información que yo voy a poder acceder, o sea, voy a tener la oportunidad. ¿Laura? Lick, fíjese que tengo una consulta. ¿Nos va a brindar las diapositivas o no? Ya están subidas. ¿Ya están subidas? Ah, ok, gracias. Sí, ¿verdad? Ya me hizo dudar. Sí, ¿verdad? Sí. Ya están subidas en la carpeta de la documentación de cada prueba. ¿Estamos? Siguiente punto, el tema de anamnesis. Antes de dar la palabra a Reina, el tema de anamnesis. Si no me equivoco, lo moví una semana entera. Se movió, creo que estaba para el 12, se movió para el 19, creo. No sé. Déjame revisar para confirmar. Mientras tanto, Reina, cuéntame. Sí, está para el 19, Lick. Ok. Eso es lo que... Sí. Ok, lo vamos a mover una semana más todavía. Ok, pero básicamente lo que quiero que ustedes se enfoquen es en la práctica de hacer la anamnesis. Entonces, les explico. Van a tener una entrevista, les voy a facilitar la entrevista. Ya les subí el video de anamnesis,
Le subí la presentación de anamnesis y le voy a subir la entrevista. Entonces, lo que hemos hablado, reúnase con un compañero, con una compañera, trate de que no sean muy conocidos y puedan entonces darse la oportunidad de poder entrevistarse, ¿ok? El uno al otro. Se entrevistan y posteriormente con esa información vamos a elaborar la anamnesis, ¿ok? ¿Estamos? ¿Todo bien? Estamos, ¿Todos Lick. claros? Sí. Listo. Florangeli. Sí, bueno, la consulta sería de ¿cuántas páginas tendría que llevar? Anamnesis. En el video hay una pregunta de Lick. ¿Qué tan largo puede ser la anamnesis? Depende de qué tan interesante pueda ser su vida. No, mentira. No, mentira. Es que no le puedo dar un mínimo o un máximo. Es bien difícil decirle máximo una página o mínimo una página. Lo mínimo que yo he tenido la experiencia no debería de ser menor, así, menor, a unos 15 a 20 renglones, más o menos. No debería ser menor a esto. Imaginando de que usted, si me preguntaran a mí, por ejemplo, que mi vida es bien, así bien lineal, o sea, no tengo hijos, mis papás siguen casados, fui el último de los hijos, todo el desarrollo motriz, lenguaje, escolar, neuromuscular fue dentro de lo esperado, la alimentación estuvo bien, nunca tuve ninguna dificultad, no tengo hijos, no tengo... Entonces, no hay tanta información que poner. Pero de repente una persona que dice, escucha, el padre lo abandonó, resulta que el padre ha tenido un montón de dificultades, nunca se hizo cargo de la persona, etc. Entonces, ese tipo de diferencias se ven reflejadas en el aumento de la anamnesis. Porque una anamnesis tenga 3 páginas no la hace una belleza, una obra de arte, pero tampoco va a poner 2 párrafos o 2 líneas. Entonces debemos tener mucho cuidado en la redacción. ¿Por qué les digo de que no hay un mínimo o un máximo? Porque cada historia es distinta. Cada punto, cada camino que tomaron las personas para llegar a esta situación, para llegar a la actualidad, es muy distinto. ¿Estamos? Alejandra. Eli, es que no recuerdo si lo dijo en la clase, no recuerdo. Pero respecto a los videos, ¿cuánto es lo mínimo que pueden durar? Entre unos, por ejemplo, en el caso del dibujo de la figura humana, que es el más corto de todos, unos 2 minutos tal vez, 2 minutos, 3 minutos. Recuerden, ¿verdad? La idea de los videos es, yo no sé nada de la clase, entonces yo necesito que usted me diga todo, desde los materiales que vamos a usar, las consignas que se le va a decir, los interrogantes que hay después, todo eso. ¿Ok? Ok, gracias, Lick, muy amable. Listo. ¿Estamos bien? ¿Todos clarísimos hasta acá? Ok. Bueno, pues yo creo que tienen bastante chamba, así que esta segunda hora vamos a dedicarla a que vayan a trabajar, por lo menos a, como dicen, a reorganizar las tropas y avanzar. Quedamos así, el día martes nos vemos en sesión normal, ¿verdad? Sesión de clases. El miércoles tenemos el examen, vayan avanzando en la información que vamos a necesitar ya para la última unidad. Casi terminamos. Jack. Licenciado, Dígame. entonces la anamnesis no iniciamos. Es que algunos licenciados colocan desde etapa embrional, desarrollo psicosexual, psicomotor, todo eso. Sí. En la presentación que ya subí, hay, si no me equivoco, 16 puntos que deben de tocar. Pero son 16 puntos. Correcto. Desde la concepción, embarazo, parto, desarrollo motriz, desarrollo del lenguaje, control de esfínteres, toda esa información. Un tip para que no vayan a cometer el error. 2 cosas importantes. Uno es,
Si, por ejemplo, pregunta, esto es pregunta de lógica, que todos se la deben de saber. ¿En qué edad aproximada el niño ya debe de caminar? Antes del año de vida. Desde el año. Algunos autores colocan que entre los 9 y los 12 meses. ¿En qué edad debería adquirir el lenguaje? Más o menos. Al año, Lick. Al año. Aquí hay una diferencia. En el caso de mujeres, incluso antes del año. O sea, por lo menos los primeros sonidos, ¿verdad? El gutureo. Palabras básicas. Palabras básicas. Pero ya una conversación como tal que pueda utilizar frases, ¿verdad? Viene más o menos entre los 2, 3 años para las niñas, niños 3, 4 años. Más o menos. Son un poquito más atrasados en esta situación. Por otra parte, en el desarrollo neuromuscular, por ejemplo, el hombre es más avanzado que la mujer. Entonces, ¿por qué quiero tocar estos puntos? Porque hay como una regla no escrita en la anamnesis. Si usted llega a los hitos importantes de desarrollo en el momento que debe llegar, son irrelevantes para la historia. Repito, si usted o si su paciente, ¿verdad?, llega a los hitos de desarrollo importantes dentro del tiempo que debe llegar, se vuelve irrelevante. Por ejemplo, ¿de qué me sirve que usted me diga, el niño sostuvo la cabeza a los 3 meses y luego se sostuvo de pie a los 6 meses y luego caminó a los 10 meses y luego ya dijo su primera palabra al año y medio y la primera palabra que dijo fue mamá y la segunda palabra que dijo fue papá? Y de ahí, en cuanto a la alimentación, ¿verdad? El primer año de vida recibió lactancia materna y después de eso le encantaba el puré de manzana y el puré de papa y el puré de esto. ¿Qué información se toma? ¿Qué información se lleva? Que tuvo un desarrollo promedio, que tuvo un desarrollo dentro de lo esperado. Entonces, en lugar de perder el tiempo en hacer ese tipo de transcripción, puede colocar exactamente eso. Si usted ve que él cumplió con todos los hitos, por ejemplo, de desarrollo neuromuscular, de sostener su cabeza, de sentarse, de gatear, de caminar, entonces diga, el desarrollo neuromuscular se encontró dentro de lo esperado. Punto. ¿Me entienden? Debemos de tener esa capacidad de síntesis. Y la pregunta es, ¿cuál es su película favorita de los últimos tiempos? Tratemos de pensar como un individuo. A mí me preguntan, me encanta el Joker. Entonces, a mí es la última, que llevo como 2 años, cada vez que la veo en HBO, que la están poniendo, la veo. Entonces, por ejemplo, imagínense los trozos de información que brinda la película. Todo lo que brinda es importante. ¿Ok? O sea, hay un porqué detrás de cada pedazo de información que nos dicen. ¿Cierto? Nada de lo que se dice en las películas, bueno, tal vez puedo hablar específicamente de esta Joker, todo transmite algo. Entonces, háganse siempre esa pregunta. ¿Qué transmite esto dentro de la historia del individuo? ¿Genera información relevante que el puré de papa era su comida favorita? No. ¿No? ¿Genera información relevante el que la primera palabra que ha dicho sea mamá? ¿No? ¿O que la leche de fórmula Ceteco era la que más le gustaba? ¿No? ¿Me entienden? Entonces, empiecen a preguntarse siempre eso. ¿Qué información transmite esto que yo estoy colocando? Entonces, esa es la primera regla. Cuando la persona alcanza los hitos evolutivos dentro de lo esperado, no vale la pena mencionarlos. O sea, no vale la pena detallarlos. Pero sí debemos de mencionarlo. Y sí yo debo de decir, dentro del desarrollo neuromuscular, lingüístico, etcétera, 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 se encontró dentro de lo esperado. Porque si usted no lo menciona,
que se encontraba dentro de lo esperado, para mí es que no lo evaluó, o no lo tocó, o no lo investigó. ¿Está? Entonces es como un tip que tiene esas dos líneas. Entonces, ¿cuándo se vuelve y cuándo vale la pena, por ejemplo, que nosotros mencionemos información? Por ejemplo, hace poquito tuve un paciente que, se lo voy a ejemplificar. Estábamos haciendo la historia clínica y cuando yo le pregunto a la madre acerca de todos los procesos evolutivos, el niño tiene como 10 años, creo, 10, 11 años. Y le preguntó, y respecto a, por ejemplo, a lenguaje, a la adaptación a la escuela, ¿cómo estuvo? Bien, todo bien. El control de esfínter es bien, lo alcanzó a los 4 años, tal, tal, tal. Y de ahí vengo y le pregunto, ¿algo más que usted considere que no sé, que yo no haya preguntado y que usted considere importante o relevante para el proceso de evaluación? Me dice, fíjense que después de haber alcanzado el control de esfínteres, como a los 3 años, volvió a tener episodios de micción. Le digo yo, bueno, eso, la verdad que en algún momento puede ocurrir, digamos que son como accidentes, de repente el niño estaba dormido profundamente, o de repente el niño se tomó un super vaso con agua antes de dormir. No, me dice, pero es que eso lo empezó a hacer diario y mejor le pusimos pañales otra vez. Como a los 8 años. ¿Esa información es relevante? Esa información es relevante. ¿Me entienden? O sea, ahí es donde ustedes deben de tener la capacidad de poder distinguir cuándo la información es relevante. ¿Vamos? ¿Ok? Perfecto. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el martes. Pasen un buen fin de semana. Gracias, Lick. Feliz Gracias, tarde. Lick. Bye. Gracias, Liz. Hasta el martes. Gracias, Lick. Bye.